en forma tan exabrupta. Damos inicio al capítulo de hoy de Sin Restricciones, correspondiente al día 31 de marzo del año 2020. Soy Luis Miguel Retamales y, como es usual, me acompaña ahí Jorge Araya. ¿Cómo está, Jorge? Bueno, parece que Jorge no me escucha. Está con algunos problemas técnicos. Debemos decirles, estimadas auditoras y estimados auditores, que estamos haciendo el programa debido a la contingencia que estamos viviendo en el país. Estamos haciendo el programa a través de Skype. Jorge es por un lado, el que habla por otro lado, y también en la radio están los controles don Miguel. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenas tardes. Tampoco lo podemos escuchar, pero sé que me está haciendo gestos y me está escribiendo por el chat. Bueno, ha sido una... Bien, bien, muy bien. Qué bueno, Miguel. Bienvenido, gracias por tu aporte. Ha sido una semana bastante noticiosa en términos de política, que es lo que nos convoca. Voy a rellenar mientras tanto Jorge se puede conectar, porque parece no me está escuchando ni me está viendo. Decía que ha sido una semana bastante noticiosa. La semana pasada hubo polémica entre la oposición y el gobierno, justamente por el gobierno lanzó lo que llamaba el proyecto de protección al empleo, y que consistía en tener algún tipo de resguardo para aquellos trabajadores que, debido a la crisis de sanidad que estamos viviendo, tuvieran que perder su empleo, para que pudieran acceder de alguna forma al seguro de cesantía. La diferencia es que tuvieran que perder su empleo, pero con empresas que se vieran obligadas a cerrar. Ahora, hay muchas empresas que se pueden haber visto obligadas a cerrar por situaciones, como decimos, de la pandemia que nos está gobernando, pero hay otras empresas que no quedan dentro de esto, que son aquellas empresas que, sin querer cerrar, tienen que desahogar un poco su carga salarial para poder seguir avanzando. Jorge, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora te veo y te escucho. ¿Y tú a Ah, mí? qué bueno. Ahí está Jorge Araya. Ya estamos en el aire, Jorge. Estaba hablando yo del proyecto de producción de empleo. Estaba diciendo que la semana pasada había sido presentado por el gobierno ante el Parlamento. Que esto pretendía y pretende es que la gente que tenga que perder su empleo porque el gobierno obliga a cerrar ciertas empresas pudiera hacer uso de subsidio de cesantía, mientras tanto la empresa estuviera cerrada porque era una situación transitoria. Además de eso, los fondos para la gente en esta situación saldrían de su cuenta individual que tienen en el fondo de cesantía. Estos dos puntos fueron los que finalmente fueron cuestionados por la oposición y no fue aprobado con la urgencia que quería el gobierno el día jueves. Y después de muchos dimes y diretes, donde se acusó a la oposición de querer tener protagonismo político y finalmente querer sacar dividendos políticos y no ser patriota y no haber apelado a la unidad, etcétera, etcétera, hoy día se aprobó, bueno, ayer salió la comisión mixta aprobando la primera moción que decía que este beneficio fuera para todas las empresas, las que hayan cerrado y las que eventualmente, para no cerrar, tenían que liberar a sus funcionarios con permiso sin goce de sueldo por un par de meses. Y en lo que se refiere al segundo punto, el financiamiento pese a la insistencia de la oposición, se aprobó la postura del gobierno. Lo que quería la oposición era que el financiamiento de esto saliera a realidad con millones de pesos, y que en caso de que el Fondo de Solidaridad se agotara, se usa a por qué. Y el Congreso salió hoy día, después de 10 horas de intensos debates, quiero decir, salió ayer de la Comisión Mixta, que zanjó las diferencias entre lo que estoy hablando, entre el sonido, entre el Senado y entre también la Cámara de Diputados. Jorge, ¿tiene algo que aportar hasta ahora, mientras? No te estaba escuchando atentamente.
¿ya? Un poco entrecortado. Para ser franco, no te escuchaba bien, ¿ya? Para ser franco. Así que la última Sí, parece que noticia, tengo problemas. A ver, voy a insistir nuevamente en que ayer, ahora te después de escucho muy intenso bien. debate, la Comisión Mixta zanjó la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados y se despachó el informe con los principales acuerdos que se lograron en torno a esa iniciativa. Flexibiliza el uso del seguro de cesantía en casos excepcionales, como lo es esta emergencia sanitaria, y decía ya que había sido rechazada la semana pasada, en parte articulado por la Cámara de Diputados. Lo que por eso fue a la instancia de la Comisión Mixta. Hoy día tenían que votarlo a las 11 de la mañana el Senado, y a las 15 horas la Cámara de Diputados, y finalmente salió en que pueden acceder a esto todas las empresas que se vean afectadas y que tengan que pedirle a sus empleados que pidan permiso sin goce de sueldo, y el financiamiento finalmente va a salir de la cuenta individual de los trabajadores. ¿Qué pasa si la cuenta individual no alcanza a financiar el periodo que dure esta situación? Ahí se va a ir al fondo solidario que creó el gobierno, decía yo, con 2.000 millones de pesos. Y también otra pregunta que se hacía la gente: ¿qué pasa si me consumo mis fondos de cesantía en esta situación y después cuando eventualmente me despidan no me alcanzan mis fondos para financiar mi periodo de cesantía? Bueno, también va a operar ahí el fondo solidario. Eso fue lo que se extrajo hoy día. Se espera que se promulgue prontamente, es decir, de aquí a 2 días, para que pueda entrar en vigencia y sean muchos los trabajadores del país que puedan acceder al permiso sin goce de sueldo, financiando con los fondos de cesantía, pero también permitiendo, lo que creo que es más importante, permitiendo la fuente laboral. Recordemos, sí, que ante la ley, cuando ocurre esta situación de este permiso sin goce de sueldo, las leyes sociales, es decir, el aporte a la AFP y el aporte al sistema de salud, corren por cuenta del empleador. Jorge. Estaba leyendo acá lo mismo que tú me estás comentando. Pero tengo una duda, o sea, no alcancé a ver las noticias antes de salir. Mi duda es esto ya, el Senado aprobó el proyecto y esto pasó a la Cámara de Diputados. ¿Y la Cámara de Diputados se está discutiendo todavía? ¿O lo aprobó ya? Esa es mi Yo duda. creo que lo va a aprobar, yo creo que lo va a aprobar porque finalmente cuando va a comisión mixta es un mero trámite la votación en cada una de las cámaras, ya que sale acordado de la comisión mixta. Ya fue votado por el Senado y debería estar votándose, o debería ser votado ya por la Cámara de Diputados, George. Claro, aquí está viendo, dice, con lo que tú explicabas, pues, dice, busca proteger los ingresos de la fuente de trabajo a través del acceso del seguro de cesantía, estableciendo normas para evitar despido arbitrario. Eh, pero me pregunto, y te pregunto a ti, porque esta parte no la manejo. ¿Y qué pasa con las personas que no, que son trabajadores independientes, que no tienen una relación laboral, no tienen un contrato de trabajo? ¿Ok? Los independientes en general. Bueno, ese era un punto de discusión que habría que esperar qué es lo que dice en el detalle este proyecto de ley, pero ahí se ponía un poco más difícil el asunto porque el independiente en esa situación se supone que tú deberías cotizar en forma voluntaria y por eso tener un fondo de cesantía. Pero cuando la persona no lo ha hecho, ahí venía el problema de cómo se financiaba eso. Y eso yo creo que es un tema país, es lo que ocurre con los independientes, porque hay mucha gente que no cotiza para su previsión, no previene, digamos, tampoco cotiza para su salud y mucho menos va a cotizar para fondos de cesantía. Sí, mira, ahora que tú lo señalas, me está recordando lo siguiente. Mañana comienza el proceso el tema de los impuestos, ¿no es cierto? Ya, la declaración de impuestos para la devolución, ¿ya? A quien corresponda. Y estaba recordando que, por ejemplo, yo soy independiente, ¿ya? Y me han llegado avisos por correo que me señalan ahí, me explican, ya que no me van a devolver, sino que todo eso lo van a retener ahora, una parte, ya, y que estoy y que tendría yo acceso entonces a un seguro de desempleo, como particular, como independiente. Pero nunca me he preocupado del tema hasta hoy día realmente. ¿Ah? Así que me queda esa duda. ¿Ya? Bueno, en fondos de Ahora, cesantía se pero,
pero estaba pensando, ¿cuántos trabajadores son los que con esta ley quedarían protegidos? 2 millones, algo así, de personas que tengan contrato, tal vez más. No manejo la cifra, Jorge. Ya. Tú sabes que el Fondo de Cesantía, lo que te quería mencionar, es financiado en parte por el empleador y en parte también por el trabajador. Ya. El empleador, cuando se trata de un trabajador con contrato indefinido, el empleador aporta un 1,6% de la remuneración y el trabajador aporta un 0,6%. Entonces, digamos, 2/3 prácticamente son financiados por el empleador y 1/3 financiado por el trabajador. Eso va creando el fondo y de ahí del fondo tú vas sacando por 6 meses, vas sacando un dinero con un tope que es un 75% del sueldo bruto con un máximo de 575.000 pesos. Y va disminuyendo gradualmente 60%, 50%, 40% hasta llegar a cero en el sexto mes. En este proyecto de ley lo que se acordó también es que ese máximo del 70% no decrezca en los primeros 3 meses, es decir, se fuera manteniendo y recién al cuarto mes decrecería creo que al 55, al 60%. Ya. O sea, en resumen, lo que con este proyecto que probablemente va a ser votado por los diputados, ¿no es cierto? Eh, por lo menos por 3 meses los trabajadores chilenos tendrían la tranquilidad de que no van a perder ni su empleo ni su ingreso. Pero la duda que Correcto. me viene a mí es que lo está pagando el mismo trabajador entonces, no la empresa ni el Estado. Porque si va a salir esta plata del seguro de cesantía, lo estaría pagando el mismo trabajador. Claro, el fondo solidario, y fue muy claro antenoche o anoche el ministro Briones, el ministro de Hacienda, fue muy claro en señalar que esto era la primera de varias medidas. Es decir, están tomando medidas de salvamento, llamémoslo así, a medida que se va avanzando en el problema y se va ahondando la crisis económica. Ellos no se descarta que en adelante puedan tomar más medidas, puedan acrecentar incluso el fondo solidario, pero la idea, y yo lo explicaba muy bien, la idea de que no se usara el fondo solidario para financiar estos meses de cesantía temporal, llamémoslo, es porque era regresivo. ¿En qué sentido? Dice que la persona que tiene sueldos altos en Chile, 3 millones de pesos, en el fondo de cesantía tiene acumulado el equivalente a 2 meses de sueldo. En cambio, las personas que tienen un sueldo promedio, 500.000 pesos, Ya. tiene acumulado el equivalente a medio sueldo promedio. Entonces, si se usa el fondo solidario, iba a ir en directa ayuda a los sueldos más altos, sin ayudar a la persona que está en el sueldo inferior. Entonces, a esa persona que tiene sueldo inferior se le van a agotar antes los fondos de cesantía, y ahí va a ir en ayuda el chanchito estatal para ayudar a esa persona que se le acabaron. En cambio, la persona de los sueldos más altos, el fondo de cesantía propio le van a dar mucho más y no va a recibir ayuda hasta cuando efectivamente ocurra que no tiene recursos. Recordemos que la persona que gana 3 millones de pesos tiene derecho a un máximo de 575.000 pesos. Entonces, por eso le dura mucho más el fondo que a la persona que gana mucho menos. Y lo mismo, en caso de que se agoten estos fondos, nuevamente quiero decir, empieza a funcionar el fondo solidario. Eso fue lo que explicó el gobierno y esa fue la razón que se impuso, digamos, en la comisión mixta también, para que no se considerara que el aporte fuera por esta vez del Estado. Y deben estar cambiando a medida que la necesidad fuera. Jorge. Sí, al final como que no se escuchaba muy bien, pero lo que pasa es que estaba haciendo una relación de lo que estoy leyendo acá, en el proyecto, ¿no es cierto? Y lo que tú has explicado, y lo que pasó la semana pasada con la instrucción de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Señalando que como estamos en una situación excepcional con esto de la pandemia, eh, la relación laboral por la imposibilidad de ir a trabajar o por la imposibilidad de pagar, en este caso, el empleador, los contratos quedarían, no disueltos, pero no tendría obligación
¿te fijas? De pagar el empleador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se condice esa instrucción con este proyecto de ley? Con esta que se está hablando ahora. Porque se supone que el proyecto busca proteger los ingresos y su fuente de trabajo, pero la Dirección de Trabajo da la instrucción de que si usted no puede asistir a trabajar, el empleador entonces no tiene vínculo con usted y no tendría por qué pagarle entonces, por un trabajo no hecho. Justamente se condice en el Es- sentido que ahora la gente va a tener el derecho a tener ese permiso sin goce de sueldo, sin que sea castigado, sin que sufra la cesantía, digamos, se mantiene su oral y, y se salva la situación de que el trabajador no haya ido a trabajar debido a una situación crítica como la que estamos viviendo. Ahora, estoy leyendo que entregó el gobierno en una de esas actitudes bastante sorpresivas, pero muy usuales, entregó una indicación de última hora, donde hasta esta mañana se establecía que el empleador debía pagar la totalidad de las cotizaciones de pensiones, ¿cierto? Eso es lo que estaba diciendo yo. ya, Pero ahora la indicación que está ingresando la ministra María José Saldívar es que dicho monte se reduzca al 50%. Estoy leyendo la página de 24 horas y dice en conversación con 24 horas, la ya, secretaria de Estado explicó el sentido de esta presentación, que la cotización se calcule sobre el ingreso que va a tener efectivamente el trabajador. Como los giros de fondos de cesantía van bajando, en el fondo el promedio de ellas es aproximadamente 50% en el horizonte de tiempo. Entonces de ahí es que se calcula esta cotización. Según la jefa cartera, el objetivo es nada más que proteger al trabajador que tenga cobertura en materia de seguridad social. Y al mismo tiempo la obligación que debe asumir este empleador que está suspendido, que no está recibiendo ingresos, que la carga a la cual él tenga que financiarse sea más acorde a su realidad. Yo creo que ahí sí se fueron al otro extremo, porque efectivamente no hay ninguna descarga más ninguna descarga de, para el empleador es el desahogo de dejar de pagar un sueldo. Pero si ahora le están diciendo más encima, no te preocupes, no solamente no pagues ese sueldo, sino que paga la mitad de la. ¿Me escuchas? el último Del tramo no, porque metro, está, ahora sí. del. Sí, te digo que va en directo del metro del trabajador, porque si ahora le van a pagar la mitad de las cotizaciones, que era lo que salvaguardaba, definitivamente, no sé, no entiendo cuál es el beneficio para el trabajador. Definitivamente es otro regalo más que le están haciendo los empleadores. Y no creo que sea lo más justo, porque, te insisto, ya se le desahogó del tema del sueldo. Es que a eso quería llegar yo, porque como que no me cuadraban las noticias, son como contradictorias. Por una parte, la Dirección del Trabajo dice que, eh, por este caso excepcional, ¿no es cierto?, la pandemia, el tema del pago del salario por un trabajo no realizado, no se debe realizar. Ya, Sí, después la pero eso fue antes de ministra. esta ley, Jorge. Sí, Esto es antes después de la esta ley. ministra, claro, la ministra puso un ejemplo de que, por ejemplo, relacionado con el estallido social, restaurantes o locales por el estilo que estén cerrados y que por ende no están generando ingresos, no podrían pagar. ¿Ya? Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, viene ahora este tema de la pandemia, ¿ya? Y el ministro de Hacienda propone este plan, pero haciendo como un resumen, ¿no es cierto?, de lo que pasó. ¿Ya? Y había molestar en el gobierno porque en el Congreso no lo habían aprobado inmediatamente, sino que fue a la Comisión Mixta, con todo lo que tú explicaste. Pero siempre a mí me queda la sensación, ya, perfecto, está bien. Pero ya que estamos en una situación de emergencia, ¿ya? ¿Por qué, es la duda que me viene ahí, por qué son los trabajadores los que al final de cuentas terminan ya con sus fondos, en este caso con este fondo de cesantía, ya eh, cautelando su propia seguridad social y no el Estado? Claro, la respuesta sería porque este no es un Estado benefactor, sino que es un Estado subsidiario, y entonces no se va a meter en temas que van más allá de relación entre el empleador y el empleado. ¿Ya? Así que por ese lado se podría entender. Pero queda la sensación de que al final de todo este tema son los mismos trabajadores los que se están salvando a sí mismos y, y no los empresarios y menos el Estado. El Estado simplemente está, así,
digamos, garantizando que se cumplan las leyes tal como están, ¿no? ¿Te fijas? Mira, es una solución bastante neoliberal, Ujú. porque en el fondo cada cual se rasca con sus propias uñas, es muy semejante al sistema, al modelo de pensiones. Si tú tienes plata para una buena pensión, vas a tener la buena pensión. Si no tienes la buena plata, no va a tener la buena pensión. Pero al final del día lo que interesa es que ese trabajador va a recibir un dinero. Y si en su fondo le falta, va a ser el Estado el que se lo va a pasar. Y no como un Ya, préstamo benefactor que están tratando de hacer los bancos ahora, que no es más que una obra sinvergüenzura, porque se supone que los bancos, hay un empresario Andrónico Luxis que avisó a viento y marea diciendo que el Banco de Chile iba a ayudar a las personas con problemas, a sus clientes con problemas, y ¿qué hizo el banco? Le dijo, perfecto, no pague las próximas cuotas y después la agregamos al final de su crédito hipotecario, estoy hablando de crédito hipotecario, perdón, ya, y las va a pagar de acuerdo a un nuevo interés y una nueva renegociación. Es decir, no le está creando otro préstamo, cuando en realidad debiera ser como lo que hizo otro banco, y no tengo problema en nombrarlo acá, el BCI, que el BCI ya, le dijo, no pague las próximas 6 cuotas, se supone que las 3, mientras dura esta crisis, y las 3 restantes que duran mientras se reactiva la economía. ¿Y qué va a hacer con esa? Se van a repartir esas 6 cuotas, las próximas cuotas restantes, con un mínimo de 60, una cosa así. De tal forma que no hay interés de por medio, solamente el interés que es de la UEF, que en el fondo es lo que tú ya pactaste en todo momento cuando pagaste un crédito hipotecario. Pero no hay un interés sobre interés, como se llama, como si lo estaba haciendo el Banco de Chile. Y algo semejante a lo que está haciendo el Banco Santander. Entonces, la bancaria no la hay. En el caso que estamos hablando del proyecto de ley, el Estado, si le falta al trabajador ese dinero, el Estado le va a pasar la plata y no le va a cobrar ningún interés. Por lo menos hasta ahora, o sea, a mí que alguna moción de última hora como la que nos sorprendió ahora. claro. Bueno, lo que podríamos decir, ¿no es cierto?, positivamente, valorando, digamos, esta iniciativa, es que lo que estoy leyendo aquí a la ministra, lo que se busca aquí es asegurar que las personas no pierdan su trabajo, ¿ya? Básicamente eso. Aquí voy a citarla, ella dice, se busca asegurar las fuentes laborales durante y después de la crisis. ¿Ya? Y pone el ejemplo que yo señalaba, dice, hay casos de lugares y empleadores que van a tener que cerrar absolutamente y por ende no tendrán fuente de ingresos. Pero aclara la ministra, esto no se aplica para alguien que siga produciendo y esté generando trabajo a distancia. Ellos no se acogen a este derecho. Sí, porque recordemos que días atrás estaba el tema del teletrabajo, que también se fue legislado ese asunto. ¿Te fijas? Así que, ¿me Claro, claro, escuchas? pero hay empresas, por ejemplo, que pueden estar, que siguen produciendo, pero tienen que replegarse, como se dice, y y van a seguir trabajando al 10% quizás de lo que estaban trabajando anteriormente. Esas empresas a lo mejor no pueden pagar la indemnización que corresponde para despedir al 90% de los trabajadores, pero por otro lado, al trabajador no le conviene que lo despidan porque el mercado se ha replegado, se ha contraído y a lo mejor le pueden pagar una indemnización ahora, pero nadie le asegura que en 3 meses más o 4 meses más va a tener la fuente laboral. Entonces, en ese caso, y solo en ese caso, es un perfecto desahogo para la empresa. Desahogo en cuanto a que no tiene responsabilidad de pagar el sueldo, pero sí tenía la responsabilidad de pagar el 21% más o menos que son las leyes sociales, salvo con esta nueva indicación de la ministra. Y el trabajador también se podía ir a la casa, estoy hablando de un sueldo promedio del país que son 500.000 pesos, se podía Ujú. ir a la casa pidiendo un 70% de sus sueldos, sabiendo que la posición estaba ahí y había que por lo menos le iban a estar guardando la fuente laboral. Yo lo veo así como un desahogo para ese tipo de empresas también, no solamente las que se ven obligadas a cerrar 100%, sino a las que tienen que reducir su actividad para, para seguir funcionando al mínimo posible. Porque tampoco pueden cerrar, porque no sé, las ventas, los servicios, etcétera. ¿Se entiende? Sí, no, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, vamos a tener que estar atentos a los acontecimientos, ¿no? Porque se ve que el tema económico y laboral, esto está recién empezando. Yo he leído algunos
artículos por ahí en la semana que señalan de que todo, bueno, ya el Fondo Monetario Internacional dijo que estamos en recesión, que este año 2020 va a ser un año recesivo, y que los países que tengan menos deuda van a tener la posibilidad tal vez de salir adelante de aquí al 2021, ¿ya? Los países que están más ordenaditos en sus cuentas, ¿ya? Pero que la cesantía va a ser uno de los síntomas más claros y evidentes, ya no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Así que tal vez medidas como la que estabas comentando tú, esto de que se aprueba ahora, esperemos que se apruebe ahora, ¿no es cierto? Sea más que un paliativo, sea tal vez algo que pueda por lo menos permitir a las personas durante un tiempo y conservar su empleo, ¿ya? Aunque Lo sea que, a media renta. Lo que lo pasa que que, llama la atención, Jorge, y con ¿eh? esto nos vamos a la pauta, ¿Ya? a la pausa, quiero decir, lo que llama la atención es que senadores como el siempre bien nombrado aquí en este programa Andrés Salamant, ¿Ya? y Patriota, etcétera, etcétera, hoy día, acogiendo las mismas indicaciones de la oposición, sale diciendo que fue un tremendo acuerdo que se logró y que salen todos beneficiados. Cuando me pregunto entonces, ¿quiénes son realmente los que tienen altura de miras? ¿Los que criticaron a los que se opusieron o los que hoy día están alabando? Porque, digámoslo, y tú lo dijiste al principio, al gobierno le molestó que no fuera aprobado tal como él lo mandó. Pero el Claro. tema que en el Parlamento justamente es discutir y mejorar los proyectos, porque si aceptáramos todo lisa y llanamente como llega desde el gobierno, ¿para qué existe la democracia entonces? Sí, es que ahí se pone más papistas que el Papa, porque recuerda que el mismo ministro Briones reclamó de que todas las indicaciones que le hacía los parlamentarios eran inconstitucionales porque ellos no tienen iniciativa legal en este tema, ¿ya? Entonces por eso quería que le aprobaran el proyecto tal cual como lo habían presentado. Y yo escuché a varios parlamentarios diciendo, sí, verdad, el ministro tiene razón, ya nuestras indicaciones no están dentro de la Constitución. Buenas tardes, ya estamos en el aire, algunos problemas técnicos que nos tienen un poquitito preocupados. Vamos a ver si podemos sacar adelante el programa de hoy día, Jorge, con lo que tenemos. Bueno, Germán no lo hemos podido contactar porque la dirección que tenemos de él no está funcionando y la que nos dio tampoco se activa. Así que si le puedes avisar, Jorge, que eh, tratamos con la dirección anterior y no la tenemos. Sí, le estaba escribiendo acá y le mandé la otra cuenta Skype que me comanda la acá. Pero no sé qué, parece que hoy día hay unos duendecillos ahí, no quieren que comentemos nada, parece. Sí, Ya, hay harto Debe, problema. debe- debe ser que no le da coronavirus a los equipos, ¿no? Le da otros virus, parece. Ahora te escucho bien, Eh, porque sí, francamente yo no sé. la media hora anterior te escuchaba muy mal. Te Bueno, que escuchaba aquí en con mi mucha zona también la interferencia. internet es muy mala, weón, de acá. Ya. No, pero ahora te escucho más clarito. Bueno, No esperemos sé. que la gente nos pueda, lo importante es que la gente nos pueda escuchar también y nos pueda ver. Ojalá que Jorge, que Germán nos esté escuchando y entienda que no me funciona su dirección para agregarla, a última hora es medio difícil y tampoco me funciona la anterior, así que será para más adelante. Bueno, Jorge, salió la encuesta Cuenta. Academa, subió la aprobación del presidente Piñera. Sí, 20, ¿cuánto me? 21%, algo así. Subió un 21%, o sea, ¿de cuánto llegó a estar? 21%, 6. En algún De minuto llegó a 6, o sea, tener imagínate. 6. Claro. Mira, la gente lo estaba apoyando al presidente, ¿ah? Eh, ¿Qué quieres que te diga? O sea, No sé, pues él es quiero bien. que me diga algo. Sí, pues, ¿qué quieres que te diga? Que él es bien mediático. Te cuento una cosita que encontré por ahí, es relacionado con el equipo que tiene él de comunicacional. Dos personas que estaban en el equipo salieron, ¿ya? Por aquí tenía la noticia guardada por ahí. Ya salieron porque el presidente encuentra que figura poco y que quiere figurar más todavía, ¿ya? Y todo pasa por él. Yo creo que todo este tema del coronavirus, claro que le ha servido al presidente Piñera. Igual sigue con ¿Tú su. crees? Pero mira las cifras, pues de 6% ahora ya va en el 21%, ya de alguna manera ¿Tú la le, gente se. tú le das Ahora yo no sé si credibilidad? a la encuesta, ¿Sí? bueno, hemos criticado tantas veces la encuesta acá, ya,
pero yo creo que es por eso, porque mira, sí, no sé si tú lo viste el domingo, entrevista en CNN, Chilevisión, ya, donde para variar le tiró un raspacacho, o sea, no un raspacacho, unas típicas frases tontas, ya al Congreso, ¿sí? Cuando le hicieron la pregunta por el costo de arrendar el espacio riesgo para tener cama, ya, y él respondió que salía lo mismo que se gasta en un parlamentario al mes, ya, lo cual generó una nueva arista, ahora ya no solo alcalde, ahora con el Congreso. ¿Te fijas? Acá lo Que entre, encontré. que entre paréntesis el presidente gana lo mismo que gana un parlamentario. Eh, Gana un poco sí, más pero, incluso. pero él lo vemos Y si, trabajando porque sale y constantemente. si, y perdón, George, un paréntesis nomás. Mm. Y si fuera por ahorrar dinero, quitémosle las escandalosas y millonarias pensiones que se les pagan a los expresidentes. Sí, mira, yo no, en delante yo te decía, como por el tema este de este proyecto de ley que comentamos la media hora anterior, comentaste en realidad, ¿ah? La media hora anterior, entre medio salió una noticia, hoy día estaba viendo acá, y es que se van a rebajar a la mitad sus salarios, sus sueldos los parlamentarios. No había muchos detalles ahí en la noticia, pero me imagino que eso no incluye los viáticos, supongo. ¿Ya? Tú mencionabas ahora lo Por del presidente, concepto, se supone que el viático es una plata que tú tienes que gastar y que no es de tu bolsillo. Es el claro. concepto de viático. O sea, se entiende que lo que pasa con un trabajador cuando lo sacan, lo asignan a otra ciudad, por ejemplo. Aparte de pagarle el alojamiento, se le paga la comida, ¿no es cierto? Y los gastos que pueden incurrir ahí. Pero a mí la verdad de las cosas que me tiene, digamos, sabemos que los sueldos de los parlamentarios son eh, injustificadamente altos. El concepto que se usó para subirle el sueldo fue porque eran menos corruptos, eran menos corruptibles. Sin embargo, por ejemplo, el senador Orpiz fue tanta su ambición que teniendo este oneroso sueldo, seguía pidiendo coimas para que le pagaran, por ejemplo, la, la membresía en un club de yates o semejantes, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que sí es escandalosamente alto, mucho más escandaloso que los sueldos de los parlamentarios, porque los sueldos de los parlamentarios también hay una dieta y también hay asignaciones para su secretaria, para su asesor, para su chofer, etcétera, etcétera. Que todo pasa como que si fuera el parlamentario una especie de emprendedor, que él tiene propia gente contratada, ¿no es así? Y Ujú. eso lo hace voltarse y llegar a casi 9 millones de pesos. Pero en rigor el sueldo, el propio sueldo mira, ahí No te separes de la compañía de Radio Hoy. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no etcétera, a etcétera. los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto. Salió la tanda comercial. Ahora sí, ya, ahora sí. Y lo que te estoy Oye, diciendo, y ujú, ese sueldo, esa pensión de los expresidentes es asquerosamente alta. Ten en cuenta que cada uno de los expresidentes financia una fundación y mediante esa fundación, es decir, con plata estatal, paga su sueldo. Por ejemplo, Piñera le pagaba su sueldo a la Cecilia Pérez. Eh, Ricardo Lagos tiene otra fundación, Michelle Bachelet tiene otra fundación, y también se les paga sueldo a sus asesores de confianza, que después lo usan como una plataforma política para reelegirse. ¿Por qué tenemos que financiar eso? La idea también fue financiarle una vejez digna al presidente Patricio Elwin, ya que él fue una persona muy austera y no disponía de dinero como otros. Pero ¿por qué al resto? O sea, para una persona como Sebastián Piñera, 20 millones de pesos al mes es una locura. Ni hablar claro, de Michelle Bachelet o el mismo Ricardo ujú, Lagos. claro, lo que pasa es que ahí te van a salir con el tema de que para hacer una rebaja de los salarios del presidente, etcétera, etcétera, se requiere una reforma constitucional. Y volvemos entonces al tema anterior. Nuevamente la constitución se transforma en una piedra de tope. Oye, pero quería volver a lo que que tú partiste con lo de la encuesta Caden, y tú me dijiste, ¿le creo a la encuesta? Y dije, no, no le creo a la encuesta, señalabas tú. ¿Ya? Y yo lo que te había señalado era que ¿por qué pienso que Piñera de 6% ahora va en 21? Yo creo que es por la exposición mediática, ¿no es cierto?, de esto del coronavirus, pero aquí estaba leyendo y lo encontré por fin la noticia, y es que
aquí dice 79 días duró el experimento que puso en marcha la moneda a principios de año para tratar de mejorar y fortalecer la imagen del presidente. Aquí había un equipo, digamos, que estaba comunicacional que tenían, ¿ya? Y que quería, y que de alguna manera quería poner al presidente, ¿no es cierto?, y subiendo en las encuestas. Ahí volvió Germán, ¿ya? Y este equipo, el presidente no le pareció. Aquí te cito la noticia del mostrador, ¿ya? Porque Piñera quería más figuración y quería subir más rápidamente, ¿te fijas? Así que este equipo salió, ¿ya? Y vuelve una persona que ya trabajaba con el presidente. Aquí voy a encontrar... Sí, una persona que actualmente está de Carla asesora de Munizaga. Renovación Nacional. Claro, Carla Munizaga, ¿ya? Entonces, tú dices, no le creo a la encuesta, pero yo pienso que creyéndolo o no, ya, claro que ha subido Piñera y porque está constantemente, no sé si ustedes ya, pero es hasta el hartazgo que aparece siempre entrevistado todos los fines de semana, anunciando esto, anunciando lo otro, ¿te fijas? Y incluso no sé si vieron el chascarro la semana pasada del aplaudan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces yo creo que Bueno, eso para ser explica. justo, lo criticamos en el estallido social porque no aparecía. No lo critiquemos ahora porque sí aparece. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Buenas, ¿cómo están ustedes? Todavía los Bien, veo hombre. vivos, ya que eso ya es bueno ya. Oiga, no estaba censurado usted, lo que pasa es que su cuenta parece que no funcionaba. ¿Ah? No, la censura contra los sectores más liberales de este programa. Oiga, Los sectores Increíble. más estalinistas. Estalinistas. y estábamos comentando la encuesta Caden. Aquí, ¿qué otra cosa te llama la atención, Luis Miguel, de la encuesta Caden? Bueno, dejemos que Germán aporte. Estamos hablando de la encuesta Cadem, Germán, De la subida del presidente. del aumento en la aprobación del presidente. Asombroso el presidente. ¿Qué Pero cuenta? No, ¿Qué me opina? parece muy bien, pues, o sea, de que suba tanto, eso quiere decir que se puede pensar en que puede cambiar la constitución y reelegirse en forma inmediata. ¿Ya? Yo creo que es una enorme posibilidad que tiene. Es raro que crezca tanto, sobre todo por los grados de excepción que existen a nivel nacional con respecto a ciertas medidas de gobierno. Por ejemplo, ha dicho, ¿no es cierto?, no sé si ustedes ya lo han hablado, esta situación de los apoyos que va a haber, ¿no es cierto?, a la empresa, esta situación también de que la empresa, evidentemente, si alguien no trabaja, no se le paga. No, la empresa no es un grupo de seguridad social. Eso estamos claros, en una sociedad liberal ocurre eso. Lo comentamos en la primera media hora. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, las empresas que van a estar adscritas a estos aportes va a ser una bastante diferente entre una y otra. Porque lo más probable es que las grandes empresas van a recibir una ayuda millonaria y a lo mejor incluso hasta un aporte estatal permanente a través de esta figura del estatismo. Y las otras, por ahora no te vamos no pagues, por ahora. Pero después vamos a tener que tesorería te va a ir a buscar. Entonces, me quiero detener en eso. Hay un avance, sí, en que estemos hablando por último como un estatismo, ya que en otras ocasiones se ha hecho un salvataje con créditos blandos y el Estado no ha cobrado nada. Por último, si una gran empresa, que me llama la atención también que en Chile existan grandes empresas como Falabella, como la TAM, empresas que han salido de Chile para hacer sus inversiones, se han paseado por Latinoamérica con el milagro económico chileno, con el ejecutivo chileno, etcétera, etcétera. A las 3 semanas de una crisis están prácticamente en quiebra. Y el Estado tiene... Y el Estado tiene que entrar a salvarla. Se nos quedó pegado. Se nos cayó, lo capturaron. Ahí volvió. Hay que hablar puras cosas buenas para el gobierno, ¿no? ¿Ya? Sí, el tema de que hoy día se ve, por ejemplo, el caso de la TAM, claramente tiene una crisis gigante, pero que venía incluso con números raspando de anteriores, ¿no es cierto? No en esta circunstancia, ¿ya? Entonces había un problema de administración. En el caso de otros, ¿no es cierto? Hay que ver, digamos, qué va a pasar si es que se da este estatismo blando también. Es decir, yo te compro un porcentaje, 10, 20 o 30%,
y después tú me lo compras de nuevo a un precio menor de lo que te lo compré. Recuerden ustedes las privatizaciones que se hicieron en el tiempo de Pinochet a precios ridículos. O sea, esto está nuevamente para hacerse así. Yo no sé cómo funciona en una democracia. No sé cómo funciona una democracia. Yo creo que no es tan fácil como vender a precio de huevo un bien estatal. Creo que en una democracia la cosa sería un poquito más distinta. Me da la impresión que tendría que ser por el Parlamento. Quiero pensar al menos eso. Lo que sí llama la atención es que, o sea, ya no llama la atención. El empresario chileno es neoliberal para las utilidades y muy socialista y estatista para las pérdidas. Y que aparezca Bernardo Mate, evasor de impuestos, coludido, que ha hecho lo imposible con ese apellido Mate tan conservador, tan católico, de estos conservadores que apoyaban a Caradima, digámoslo, y que interfirieron por Caradima también ante la justicia, y que abusó de todos los chilenos en cuanto a colusiones, aparece hoy día pidiendo una ayuda del Estado. Eso es una vergüenza, porque yo coincido con Germán en que el que tiene que ser ayudado efectivamente es el emprendedor, es el pyme. Esa persona que siempre ha tenido problemas para pagar la nómina mensual, pero porque tiene 4, 5, 6, 10 empleados. Siempre hablamos con Jorge del señor que tiene el taller de muebles en la esquina. Ese señor, el que sufre, ese es ese señor que necesita ese apoyo. Pero no la TAM. Coincido contigo, Germán, la TAM viene con problemas hace mucho rato. Y lo primero que hace es pedirle ayuda también, como decía Jorge en el primer bloque, se le pide la ayuda al empleado. Yo creo que la salida es, dentro de lo neoliberal que tenemos que enmarcar esto, la más, diría yo, más innovadora, más a la europea, porque en la europea sí se han pagado con acciones, y espero no equivocarme cuando te digo que en una democracia, porque así lo he visto yo, por ejemplo, en Italia o en Francia, cuando el Estado decidió vender acciones en sus empresas estatales, pasa por un acuerdo parlamentario. Oye, bueno, el tema de las inversiones, hay que recordar de que bajo la Constitución del 80, el tema de las inversiones es netamente dentro del Ejecutivo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Es una decisión, ¿no es cierto?, ejecutiva. Por ejemplo, en esta situación de las patentes, ¿no es cierto?, que los parlamentarios dijeron, vamos a diferir, ¿no es cierto?, la fecha de las patentes, pero lo que no podían meterse eran las platas en sí mismas, porque no es una responsabilidad, no es una atribución del Parlamento, ¿ya? ¿Se acuerdan por el tema de las 40 horas de por qué se fue, ¿no es cierto?, al tribunal o al constitucional? ¿Por qué? Porque no se puede hacer en el Parlamento algo que tenga un coste aditivo al Estado. Entonces hoy día el presidente, a última hora, teniendo varios días anteriores para haberlo hecho, dice, no, esto sin coste, sin multa, queda todo igual, e incluso si tú pagas, digamos, hasta el 31 de junio, puede ser en 2 cuotas. ¿Ya? El presidente nos salvó a todos en la última hora. ¿Cabe duda de eso? Ordenó lo que estaba haciendo mal el Parlamento. Claro, bueno, el Parlamento no tiene esa atribución. Eso es lo que aquí quiso, digamos, aprovechar Piñera, pero en la práctica lo que mostró esto de las patentes, el ejemplo que tú colocaste, es que el gobierno, para variar, viene 2 pasos atrás, en todo, incluso en algo tan sencillo como el tema de las patentes. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando se estaba discutiendo esto, yo el viernes partí y pagué mi patente al tiro, porque dije, así como están las cosas, no van a alcanzar y va a pasar lo que pasó hoy día. ¿Te fijas? Bueno, al final ahora el presidente lo arregló con su veto y todo el cuento, pero te muestra que están tan desconectados que siempre vienen de atrás. ¿Te fijas? Pero y Jorge, y hacen la rabieta cuando proponen sus leyes y no se las aceptan tal como las presentan. Entonces no los dejan gobernar. Ustedes dos han leído Maquiavelo. Y yo creo que toda esta cuestión está hecha así. Sí. O sea, yo creo que el tiempo que tuvo que esperar Piñera para poner orden, como está diciendo Germán, en tono irónico, fue justamente para salir como el salvador y pasado, como estábamos conversando con la ley de protección al empleo, donde se criticó mucho la oposición y finalmente terminaron aceptando algunas de las indicaciones bien hechas por la oposición y que hoy día se felicitan de que salió un acuerdo muy bueno y beneficioso para todos.
¿Por qué perdieron? Como decía el ministro, se perdió tiempo importantísimo. ¿Quién lo perdió? ¿Por qué lo perdieron entonces? Ahí está, yo creo que es Maquiavelo que se mete en la mesa y los nuevos comunicadores del gobierno que tú señalaste, Jorge, también están haciendo su Sí. trabajo y se empieza a notar su mano. Usted le Pero da esto es mucho crédito, ¿eh? Le da mucho absolutamente, crédito. pero esto es La absolutamente manipulación, efímero. Esto es efímero, o sea, esto la gente lo va a recordar la próxima semana, cuando estemos sumidos en una crisis mayor todavía, tanto en restricciones de libertades, en la situación con respecto a nuestras situaciones de compras, ¿ya? Y en las situaciones laborales y de acceso al dinero. ¿Tú crees que lo va a es recordar por este eso, gran triunfo de Piñera? por eso que cuesta creer que haya subido tanto. Que haya subido tanto en la Porque encuesta. o Yo lo me quedé no llegue a pensando, niveles negativos, ¿cachai? Porque cuando baja, va a llegar a un punto, a lo mejor ya lo subieron a 21 artificialmente para que pueda bajar y llegar nuevamente. El otro día robaron la casa de Harold Magny Nichols. Yo hoy día tuve la oportunidad de pasear por Santiago. En la casa de Harold Magny Nichols fue robada en una zona de cuarentena y bajo toque de queda. ¿Lo pueden Claro. entender ustedes? En Las Absolutamente. Condes tengo gente conocida con cuarentena y no la han fiscalizado ni al salir ni al ingresar. Yo dije me paseo por Santiago, no vi ni una patrulla de carabineros por el centro de Santiago y por Santiago Viejo, Santiago Antiguo, el barrio Yungay. Ni una patrulla de carabineros, ni hablar de los militares. Entonces, la delincuencia está desbandada, está claro. Absolutamente devastada. ¿Ya? Los niveles de Lo delincuencia que, llegaron al máximo. sí, y no estoy hablando de la delincuencia de cuello y corbata, que esa ya está desbandada hace No, rato. esa ya está instalada, ya te Es parte factura de incluso. Sí, del medio ambiente. te factura Claro, por facturan. delinquir. ¿Ya? Pero eso de la delincuencia está desatada. Y dime tú, en toque de queda, viejo. Entonces cuando uno dice, yo que he criticado siempre el uniforme, dicen, ahora te cortáis de los milicos. No, lo que estoy pidiendo es que hagan la pega. Nada más. Si están en la calle, ¿para qué están? No tenemos una fuerza de seguridad pública. No hay protección al ciudadano común. A mí me ha tocado ver en los pocos días que he salido asaltos sobre todo de gente migrante que andan en moto y asaltan a los peatones los pocos que andan transitando. Me ha tocado tener, digamos, personas que te dicen que los fueron a asaltar a su casa, portonazos. O sea, si tú hoy día ves el tema de la delincuencia, es mucho mayor que antes, porque no hay ningún control. Nadie está controlando eso. ¿Ya? O sea, yo no sé qué están haciendo los carabineros, están haciendo emisiones de papeles nomás. ¿Ya? Están dando los salvoconductos. Así que mira, lo tomo un poco con humor, pero efectivamente lo que ustedes señalan es la realidad que nosotros nos toca ver. Lo que señalaba Luis Miguel, ¿dónde están los militares? ¿Dónde está Carabineros? Tal vez la policía de investigación es la que hemos visto por ahí en las noticias. Yo la he visto más, ¿ya? sí, hoy día pero, vi claro, controles de PDI. Pero es evidente que esto venía antes del estallido social, la sensación de inseguridad, ¿ya? Por la delincuencia, ¿ya? Era fuerte. Ahora esa sensación de inseguridad se suma la inseguridad laboral, lo que hablábamos en la primera media hora, lo que comentaba la primera media hora Luis Miguel, ¿ya? Y todo eso nos lleva a una sensación de incertidumbre, ¿no es cierto? Ya que cuando se instala en las personas cuesta salir. Tal vez por eso que Luis Miguel recién citaba a Maquiavelo. No creo que esto sea una política maquiavélica del gobierno de llevarnos a este extremo para poder después tomar medidas más restrictivas. ¿Ya? Hay gente que incluso está contenta con esto. Claro, hay gente que incluso está contenta con esto que queda sintiéndose más segura. ¿Ya? Pero en la práctica sabemos que después de las 22 horas hay toque de queda para la gente como usted o como yo, pero para los demás, los malulos, como les digo yo, coloquialmente, siguen haciendo lo suyo. Porque en realidad hay una sensación y una incertidumbre tan grande que no sabemos si en un mes más pasa el coronavirus, en 3 meses más se nos viene la recesión mundial o no pasa nada, ¿ya? O de aquí a mediados de año
viene una explosión social, como lo estaba viendo yo en medios internacionales, incluso aquí al lado de la cordillera nomás, en Argentina, estaban comentando el tema de lo que se venía para Chile, ¿ya? En unos 2-3 meses más. ¿Ya? Bueno, en ese sentido, Jorge, no es necesario ser futurista. Hay que mirar lo que está ocurriendo en el sur de Italia, donde ya empezaron los primeros saqueos, y es lo que dice Germán. Ellos vienen del futuro. Nos llevan 10 días, 15 días de ventaja. Claro. Y acá la manipulación en política existe y ha existido siempre, de que tenemos uso de la razón, George, y no me cabe duda de que aquí la están haciendo justamente para sacar rédito político, pero con problemas de pago, con desabastecimiento, porque nadie está produciendo en Chile, Claro. y con esta falta de seguridad ciudadana, no quiero pensar lo que va a venir en las próximas 2 o 3 semanas. Ni siquiera estoy pensando a fines de abril. Estoy pensando a mediados de abril. Se supone que el pico ocurre a fines de abril y principios de mayo. Las cuestiones, los respiradores que compró el gobierno de Chile van a estar, oportunamente los compró el gobierno a China, van a estar el 30 de mayo. Así que espérense lo que viene. Mientras tanto, vamos a una tanda. Jorge, ¿de qué vas a hablar tú en tu bloque el último bloque? Y en el último bloque los invito a que comentemos un libro que me imagino que todos hemos leído, ya que es el diario de Ana Frank. Y ya le voy a explicar por qué elegí ese femenino. ¿Hay algún obituario? Perfecto. Mientras tanto, nos vamos a la tanda, seguimos conversando nosotros, muchachos. Vámonos a la tanda y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en el último bloque del capítulo de hoy, el 31 de marzo del año 2020, de Sin Restricciones. Tú, antes de irnos a la pausa, Germán, preguntaste por obituario, y yo no quiero dejar pasar la fecha que no se celebró. La fecha que se cumplió ayer. Conmemoración. La conmemoración del triple degollamiento de 3 profesionales militantes del Partido Comunista, Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. Un profesor, un arquitecto, pintor, y el otro un sociólogo, militante del Partido Comunista, como dije, algunos también dirigentes de la HECH, que en ese tiempo era el paralelo del Colegio de Profesores, la Asociación Gremial de Educadores de Chile, ¿te acuerdas? Y también un sociólogo que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, como era José Manuel Parada. El 28 de marzo del año 85 fue secuestrado Natino, y el 29 fue secuestrado de las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración en la calle Los Leones, Parada y Guerrero. Fueron desaparecidos y aparecieron degollados y con signos de tortura el día siguiente, el día 30 de marzo del año 1985, y en su momento el tristemente célebre general rastrero, como alguien muy bien lo definió, César Mendoza, general director de Carabineros a la época, dijo que esto había sido una venganza, una vendetta entre comunistas. Sin embargo, el crimen fue de tal conmoción que la Corte Suprema nombró a un ministro en visita, el muy conocido y recordado José Cánovas Robles, si no me equivoco, era el apellido, quien en una exhaustiva y minuciosa investigación determinó solamente 4 meses después, fue en agosto, fue en el mismo año, determinó que el crimen había sido cometido por agentes del Estado, específicamente altos oficiales de Carabineros de Chile, de la Dirección de Comunicación de Carabineros, DICOMCAR. Le costó la salida a Mendocita, le decía Mendocita con cariño porque era el más pajarón y el más tonto de los 4 miembros de la Junta de Gobierno, le costó la salida a ese general rastrero y también la disolución de la DICOMCAR. Yo quería hacer el recuerdo a estos 3 profesionales comunistas que fueron asesinados, terriblemente asesinados, degollados por carabineros, miembros de Carabineros de Chile, por el solo hecho de ser comunistas. Jorge. Así es. Claro, recuerdo, Luis Miguel, que el primer año que me invitaste a participar del programa, el 2017, nos tocó justo, creo que ese mismo día, martes, nos tocó la fecha y la comentamos. Ahí está una reseña que escribí, me acuerdo que salió en la radio, ya refiriendo. Así que, claro, Germán hacía el comentario porque casi todo este mes
no ha tocado despedir a distintas personas, personalidades, ¿no es cierto? Actores, actrices, ya, músicos, etcétera. Ya la semana pasada fue Kenny Rogers, bueno. Ya, pero no, esta semana, querido Germán, no tengo obituario, no tomé nota de eso, pero muy buena la reflexión de Luis Miguel de que no teníamos que olvidar. Ya que señalaste eso, Luis Miguel, también mira lo que me hiciste recordar, por el 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. ¿Ya? Y hubo algunas barricadas y actividades por aquí y por allá. ¿Te Los fijas con hermanos Coronadito? Acevedo. Claro, No, en la no, 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 los no eran hermanos Acevedo, Vergara. Vergara Toledo. Hermano Vergara. Vergara. Hermano Sí, Vergara. Vergara. Sí, Acevedo Claro, son otros. sí. exacto. Así que, pero fíjate que, como ya habíamos hablado del tema de los debillados años atrás, es verdad, ¿ya? Y yo estoy con la idea que en esto de la cuarentena, ¿no es cierto? Que no todos, pero sí alguna parte de las personas están en sus casas, pueden acceder a tener ese tiempo o teletrabajo, como quieran llamarlo, ¿ya? O tienen que estar en la casa, no, aunque no tengan nada que hacer, por el tema de la cuarentena. Empezamos, ¿te acuerdas que en 2 semanas atrás empezamos a, a recomendarle libros a las personas, ¿no? Recomendamos que echen una mirada al de Camerón, ¿no es cierto? ¿No? Por el tema de la peste negra, ¿no? Que es lo que da origen a ese libro. ¿Ya? Hablamos de la peste de Albert Camus también, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan. Sí, ¿Ya? sí. Y yo esta semana dije, bueno, pensando en los niños también, pensando que tal vez los niños están aburridos en la casa y no pueden salir y se sienten agobiados en el encierro, ya estar 7 días que no pueden salir a ninguna parte, etcétera. Ya, ahora, por ejemplo, las comunas del sector oriente ahora van a estar 7 días más porque se amplió la cuarentena. Ya, me acordé de un encierro, ¿ya? Y un encierro que no tengo el día preciso porque fue entre febrero y marzo, no está la fecha muy clara, ¿ya? El fallecimiento de Ana Frank, una joven de 15 años, ¿ya? Que 75 años atrás, ¿no es cierto?, falleció, o sea, en 1945, ¿ya? ¿Cuál es cuál es la historia de Ana Frank? ¿Ustedes han leído el libro, amigos míos? Les pregunto. ¿Ah? Yo En la leí, enseñanza no, media. completo, sí, pero completo no Claro. lo leí. Claro, yo creo que es más conocido tal vez por una película, no una, hay varias películas, pero incluso una actriz secundaria en la película de Ana Frank sacó un Oscar por su actuación, una película del año 50 y algo. Ya, tal vez es más conocido por eso. Pero para nuestros amigos más chicos, ¿no? Los que están en sus casas con sus padres, ¿no es cierto? Y que están tal vez reclamando que por qué no podemos salir, que este encierro es terrible, quiero contarle un poquito la historia de Ana Frank, ¿ya? Que estuvo eh, poco más de 2 años, ¿ya? Sin poder salir, ¿ya? Encerrada, ¿ya? No porque estuviera cautiva ni mucho menos, sino para poder salvar su vida. La historia de Ana Frank es la historia de una niña judía, ¿ya? Una niña judía que estamos en la Holanda ocupada por los nazis y que, aunque ella era de origen alemán, ella, sus padres, la familia eran alemanes, cuando comienzan las leyes de Nuremberg y comienza esta persecución contra los judíos en Alemania, para 1934, si mal no recuerdo, 35, son las leyes de Nuremberg, la familia de Ana emigra a Holanda, ¿ya? Buscando, digamos, evitar esta persecución contra los judíos que tenía el gobierno nazi de Hitler. Y se instalan en Holanda. De hecho, ella en su diario por ahí comenta que ella se sentía casi holandesa, porque piensan que era bastante niña cuando ella nació en 1929, ¿ya? Así que era muy pequeña, 4 años más o menos tenía cuando fueron a vivir a Holanda. Así que el diario de Ana Frank, ¿ya? La historia de este diario comienza cuando ella le regalan en 1942, ¿ya? Todavía no llegan al refugio, sino que todavía está viviendo, va al colegio, están en su casa, etcétera, y le regalan para su cumpleaños 13, le regalan un diario, un cuadernito, en realidad un cuadernillo, eso lo regala al papá y ella, fascinada, que empieza a escribir ahí, incluso le pone un nombre al diario, lo llama Kitty, ¿ya? En relación a una amiga que ella tenía en el colegio, entonces dice, bueno, voy a hablar con mi diario como si fuera mi amiga. ¿Te fijas? Dice que su diario se llama Kitty. Entonces ella comienza y hola Kitty, y empieza a Bueno, escribir de ahí. ahí viene Hello Kitty. Mira qué buena referencia, pero Ah, para hacer mira, yo, corta la yo, historia, yo me estaba acordando del náufrago que le hablaba a la pelota, a Wilson. Wilson. Wilson, claro.
Sí, pero en este caso, aquí mira, tenemos una niñita de 13 años, ¿ya? Que está recién despertando a muchas cosas, su pubertad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que está viviendo, ya el mundo está en guerra, ¿ya? Porque estamos en el año 42, 1942, ¿ya? Holanda ocupada, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ella cuando empieza a escribir en su diario, se nota que es una niñita y cuenta cosas de niña, ¿no es cierto? El colegio, lo que le pasó con el profe no sé cuánto, la amiga que ya con no conversa tanto, el chico que le empieza a gustar, ¿ah? Peter, que empieza a acercarse a ella, y hasta ahí es un diario de una niña, ¿ya? Pero viene el momento, ¿ya? Por ahí por junio del 42, en que cuando a la mamá la Gestapo la llama, en su condición de judía, evidentemente para deportarla, ¿ya? El padre entonces, que ya venía preparando con unos amigos holandeses un refugio, deciden adelantar el escape, ya, dejan todo como, incluso dejan hasta notas para que pareciera que habían escapado a Suiza, ¿ya? Y darle una pista falsa a la Gestapo, y se esconden detrás de una fábrica, en una especie de departamentito de 3 pisos que se había construido con una puerta de entrada falsa, y que no podían meter bulla, no podían salir, o sea, estaban ahí escondidos. ¿Ya? Y aquí el diario empieza a tomar un giro, porque ella en su niñez, ¿no es cierto?, sus 13 años, ¿ya? Empieza a contar lo cotidiano de la vida encerrado ahí, ¿ya? Pero, pero son 2 años y meses que va a estar Ana ahí. Y en estos 2 años y meses vemos a través del diario la transformación de una niña en una mujer, ¿ya? Y cómo ella empieza a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Incluso hay varias partes en donde ella recuerda a sus compañeros de curso y piensa qué le habrá pasado a ellos, cómo estarán, la angustia de no saber de ellos, solo por el hecho de ser judíos, ¿no? ¿Te fijas? Y entonces poco a poco vemos a una Ana que de ser una niña taimada, mimada, lábil, ¿no es cierto?, con cambios de temperamento, que pelea mucho con su mamá, ya vemos poco a poco cómo se empieza a transformar en una mujer que empieza a reflexionar acerca de su propia existencia, ¿ya? Es verdad que también lo incentiva mucho a ella, ellos escuchaban ahí clandestinamente en la radio de la resistencia holandesa, ¿ya? Y uno de los líderes de la resistencia holandesa dice por ahí que terminada la guerra, cuando ellos triunfen, van a buscar antecedentes para contar la historia de la gente y todo lo que sufrió la gente durante el régimen nazi. Entonces ella ahí empieza a arreglar su diario. Y el diario ya no se transforma solamente en un diario de una niñita, sino que ahora empieza ella toma como conciencia de lo trascendente que era dejar el testimonio de lo que ella estaba viendo y viviendo. ¿Se fija? Y sus reflexiones. Yo sé que hay muchos que mal hablados por ahí, ¿no es cierto?, negacionistas que dicen que el diario es un invento, que lo Un escribió el invento. papá. Claro, que lo escribió el papá, o otro porque una niña de 14 años no podía tener esas reflexiones, ya tan madura. Ya, pero también recordemos que Ana venía de una familia alto burguesa, podríamos decir, de muy buena educación. La familia del papá y de la mamá venían de familia adinerada, y ella misma tenía una gran educación, y de hecho en el mismo diario lleva contando cómo en estos 2 años aprende inglés, aprende francés, le gusta la mitología greco-romana, incluso cuenta ahí que lo que más le gustaba era la historia, y al final decide ser escritora, lo pone en su diario, voy a ser escritora. Entonces hay toda una tremenda formación. Así que a mí no me extraña, a medida que uno va leyendo el diario, ver la transformación de la niñita de 13 años ya a la adolescente de 15, ya, y toda la visión que ella tiene, la madurez que va adquiriendo. El diario es tremendamente emotivo. Yo les cuento a mí conmigo como algo personal, que yo leí este diario muy joven, ya, y cuando lo leí no encontré esta fome. Dije, cabra pesada, ya, porque claro, Ana se mostraba, sobre todo en la primera parte, se muestra como una niña muy caprichosa, ¿ya? Así que no le tomé el peso, pero con los años, que ustedes ya saben que tengo, ¿no es cierto? ¿Ya? Al volver a leerlo, ¿ya? Y con los contextos y de haber estudiado también el periodo y todo, ya uno realmente dimensiona el valor de este diario y lo que ella le va contando a Kitty, pero que en realidad nos está contando a todos nosotros. Y yo sé que a los negacionistas les carga el diario de Ana Frank, no solo porque lo había escrito una niña, ya, de 13, 14 años, sino que también les carga porque para el negacionismo, ¿ya? Y tiene mucho que ver también con lo que pasa en Chile, para el negacionismo es importante que no hayan testimonios, que no existan cosas para que ellos puedan negar y decir, ver, no pasó porque no está. ¿Lo puedes ver? No. ¿Hay algo escrito? No, entonces no existe. Pero el diario existe. Y la historia de este diario, digamos, después, ¿ya? Cuando se publica en 1947, ¿ya? Me salté una parte en realidad, se la voy a explicar ahora rápidamente. Ana nunca supo que se iba a transformar en una gran escritora. Ella quería hacerlo, pero nunca lo va a saber. ¿Por qué? Porque en 1940 a finales del 44, ¿ya? Haciendo una revisión de rutina, ¿ya? Unos soldados alemanes encuentran el refugio y lo llevan a todos detenidos. Estaba ella con sus padres, ya su hermana Margot, estaba otra familia, ¿ya? Que eran 3 personas,
¿ya? Y un dentista que era amigo del papá y también estaba. Así que eran 8 personas las que estaban escondidas. Todos fueron llevados a campos de concentración y todos murieron en los campos de concentración. Entre Auschwitz, Bergen-Belsen y otros más, todos fallecieron. Mauthausen, etcétera, ¿ya? Y entonces podría ser que no quedó nada de este testimonio. Pero aquí viene el detalle. Las personas que ayudaban, holandeses que ayudaban al padre de Ana, Otto, ya lo ayudaban llevándole comida, alimentos, y lo mantenían escondido ahí. Una vez que los alemanes, los nazis se llevaron a Ana y su familia, ellos fueron a ver el desorden, el desastre que había quedado, y encontraron las notas tiradas por ahí. Los alemanes no les llamó la atención el diario de una niña de 15 años y lo dejaron tirado nomás. ¿Te fijas? Entonces, una de estas personas recogió el diario y lo conservó para si alguien sobrevivía, entregárselo. Nunca lo leyó. Fíjate que el único que sobrevivió a los campos de concentración fue el padre, Otto Frank. ¿Ya? Y cuando Otto vuelve al lugar donde habían estado escondidos y se encuentra con esta mujer, esta secretaria que él tenía y que guardó el diario, y ella le entrega fotos, el diario y todo, y le dice era de Ana, etc. Él se sorprende, él sabía la existencia del diario, pero se sorprende que haya sobrevivido, ¿ya? A la destrucción, ¿ya? Y lo lee, ¿ya? Lo edita y lo publica. Para 1947 el diario salió publicado y es un testimonio irrefutable, ya a través de los ojos de una niña, de las brutalidades de la guerra y de los crímenes del nazismo. Ya que hablabas tú recién, Luis Miguel, del tema de los degollados, nosotros no necesitamos el diario en los ojos de una niña para tener presente que eso es nuestra historia también y que no debemos olvidarla. Ya, para los negacionistas de siempre, el diario de Ana Frank siempre va a ser una espina en el costado, ya, porque una niñita de 13 años, y que vemos su transición hasta los 15, ya nos da su visión, ya, de la guerra. ¿Te fijas? Y vemos también su cambio, su transformación, su maduración. El diario de Ana Frank es el libro que les recomiendo a nuestros amigos auditores para que lo lean. Oye, pero es deprimente ese libro. Ese es un libro deprimente. Mira, no es tan deprimente. Es un libro deprimente, porque mira, más encima tuvo muy mala suerte la Ana Frank. ¿Por qué? Porque en pocos meses liberaron Europa. Ya, sí. Date cuenta de que ya en el 44 y en junio ya estaban las tropas, ¿no es cierto?, norteamericanas. Sí, ella lo menciona en Europa. Claro. Ya, y en mayo ya los alemanes se habían rendido. Entonces sí, tuvieron más encima mala suerte. ¿Ya? Sí, mira, tú tienes ellos fueron en octubre del 44 es cuando los toman detenidos, ¿ya? Recorren varios campos de concentración donde los separan, ¿no es cierto?, etcétera. Ana y su hermana al final quedaron separados de sus padres y van a morir de tifus en Bergen-Belsen 2 meses antes que lleguen los británicos. Ya van a morir. No hagáis leer esas cosas. La fecha no está clara. Es que espérate, yo te voy a explicar por qué. La fecha no está clara, fue entre febrero o marzo. Entre febrero y marzo del 45. ¿Ya? Así que ya hay testimonio. ¿Por qué sabemos que fue entre febrero y marzo? Porque hay testimonio de gente que sobrevivió a los campos de concentración hay una compañera de colegio que sobrevivió al campo de concentración y que se encontró con Ana y Margot ya las últimas semanas, previa a la muerte. Ya, de hecho, la tumba de Ana y Margot está en una fosa común y está, digamos, la tumba, está todos los que pueden ir a pero mira, hay libros deprimentes. Ese libro es el libro el peor que podría recomendar. ¿Sabes por qué? Porque no importa lo que hagan las personas, porque igual a la muerte lo encuentra. Bajo esa misma lógica, no importa lo que nosotros realicemos, el coronavirus nos va a encontrar igual. Ya, pero no déjame explicarle a nuestros amigos auditores cuál es el sentido de esto, ¿ya? Sin el sentido no es deprimirlo, al contrario, ya el sentido es elevar el espíritu. Yo a través de la relectura, porque eso estoy haciendo ahora, en esta cuarentena estoy releyendo libros, ¿no es cierto? Y bueno, me acordé de los 75 años de Ana Frank. Mira, me acordé de... Ella tendría 75 más 15, 80... Bueno, 90 años. Como 90 años, claro, tendría. Sí. Si hubiera vivido. Pero, sin embargo, el sueño de ella ser escritora se cumplió. Desgraciadamente yo nunca lo supo. Ya, pero aquí voy yo. Voy al sentido de lo siguiente. En este momento que estamos encerrados por un virus y nos sentimos privados totalmente de libertad, pensemos en esta niña que estuvo 2 años y algo, ¿ya? Y que en esos 2 años de encierro fue capaz de estudiar, ¿ya? Creer, soñar, ilusionarse, enamorarse, dar su primer beso. Fíjate que dice que es un libro deprimente. Yo lo encontré que dentro del entorno deprimente de la guerra, ella también menciona los saqueos, la delincuencia, incluso comenta y dice cómo los holandeses se han transformado en esto, en verdaderos saqueadores, asesinos, etcétera. O sea, todo lo que trae la guerra, ¿te fijas? En esta devastación, ya el espíritu
juvenil, el espíritu de una niña, te mantiene el espíritu humano en alto. Te contagia. Yo coincido con Germán. Te contagia su alegría. No le veo optimismo. No le veo optimismo. O sea, está bien, es un documento histórico. Son libros deprimentes, igual como El niño pijama raya, que no sé por qué se lo hace leer a los chicos en el colegio, porque realmente el saber que un par de chicos se hacen amigos para después terminar separados y terminar muertos. Sí, claro, pero es una novela. Claro. Yo no sé cuál es la razón. Una novela que la hacen leer en el colegio, lo mismo que el diario de Ana Frank. A mí, la verdad, que tampoco me gustó leerlo en su época. Lo hacen leer en el colegio para que generen empatía. Justamente produjo lo contrario conmigo, porque me produjo rechazo. Y bueno, está bien, o sea, a ti te gustó, George, y me parece súper bien, lo miré como profesor, te motivó muy bien, pero a mí, en lo personal, coincido con lo de Germán. El diario de Ana Frank es una triste historia, de crecimiento, de sueños que finalmente quedan truncados por una tiranía, que a lo mejor por ahí puede estar el mensaje, pero sinceramente cada cual tiene su gusto y yo tampoco lo recomendaría. Pero George, muchas gracias por el traído. Bien, Jorge. Valiosa. Todos por lo menos, saber que por lo menos podemos decir que estamos mejor que la Ana Frank. Mira, yo creo que vale la pena para los que lo leyeron volver a leerlo, para los que no lo han leído, ya que hagan el ejercicio. No, es un diario, así que se lee rápidamente, no es una novela. ¿Te fijas? Así que, y como digo, yo rescato eso, es el espíritu de este diario y de esta niña que estoy viendo aquí su mirada, sus ojos. ¿Te fijas? Realmente es muy emocionante. Ustedes saben que la historia es nuestra y la hacen los pueblos, en este caso a través de los ojos de una niña. La hacen los pueblos y los virus también. Bueno, hay otros libros que vamos a seguir recomendando y aprovechando también de conmemorar estos fechas. El problema que yo veo en este asunto es que definitivamente la memoria es frágil también. Y la historia es cíclica. Y si nos volvemos a caer en las mismas atrocidades. Fue el gobierno nazi, es la matanza en distintos lugares del mundo, son gobiernos autoritarios en distintas partes del mundo. Y ese es el problema que no aprendemos las lecciones. Quizás lo que estamos viendo ahora también es una lección por cómo hemos llegado a explotar este mundo. Bueno, muchachos, ya nos vamos. Despídense. Me compartió en la semana, ¿no es cierto?, de un filósofo español muy interesante, que pide que salgamos de la caverna, ¿no es cierto?, de la caverna de Platón, para los que, ¿no es cierto?, tengan la referencia. Yo soy de los optimistas. ¿Saben por qué? Antes de irme, lo último. ¿Ya? ¿Saben por qué? Porque después de la peste negra, después de una devastación de guerras brutales como la guerra de los 100 años, ¿qué vino después en Europa de eso? El Renacimiento. ¿Ya? Y nuevamente el triunfo del espíritu humano. Si a eso apuntamos, no a sufrir ni a deprimirnos, sino que a que el espíritu humano está presente y va a triunfar. Esa es la idea, ese es el mensaje. Bueno, las gracias a usted por la invitación, las gracias a Dani Marilicán por el espacio, ya a nuestro amigo Miguel por la puesta en el aire, ya a los comentarios, y nuevamente les pedimos disculpas por todos los ripios tecnológicos que hemos tenido. Esto va a ir mejorando en la medida de lo posible, como diría don Patricio Elwin, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, hasta la próxima semana. Ya, que tenga muy buena semana. Encerrado, yo leo lo que muy buena. Yo leo lo que dice Miguel, que nos vamos, de nada, cuídense, muchas gracias a ti también, gracias Miguel, gracias Germán. Germán, es a las 18 horas los martes, ¿ah? Y si va a mandar el correo electrónico, mándelo oportunamente, no en medio del programa. Después las 6. Ya. Jorge Araya, muchas gracias señores, muchas gracias por la compañía, gracias por lo de Frank, no lo tome mal las críticas, pero son opiniones. No. A todo el mundo, muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Sí. A las 18 horas en este mismo dial, radiohoy.cl. Y también nos puede escuchar por Spotify y por YouTube a contar de mañana. Quiero hablar la próxima semana de los puertos. Lo más importante son los puertos. Hoy día se nos olvidó mencionar, temprano, pues. Después que López Obrador, el presidente de México, se reía y se burlaba de la pandemia, hoy día México entró en emergencia sanitaria. Ahí está un estúpido que no quiso ver las consecuencias graves. Nos vemos. Chau. Ya. Chao. Chao, gracias.